Estamos educando para la eternidad. Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. El tema en esta oportunidad vamos a llamarlo un rescate y un regreso oportuno. La porción bíblica, Lucas capítulo 10, desde el verso 30 hasta el verso 35. Podemos leer de manera alternada esta porción de la palabra. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Vamos a tener unas palabras de oración. El hermano estaba diciendo que hay quienes están esclavos de los vicios, hay quienes están sufriendo en la agonía de su maldad, de su crisis, de sus problemas, pero aquí hay un rescate oportuno. Aquí está el que puede levantar al pobre del polvo y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Soberano Dios, a ti es debido todo honor y toda gloria, toda alabanza. Aquí hay almas, Señor, que han venido a tu presencia con el deseo de oír tu palabra. Obra, Señor, en hombres y mujeres, dándoles entendimiento para entender tu palabra. Obra también en tu pueblo, en tu iglesia, para que seamos sensibles a la voz tuya en esta oportunidad. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén. Tomen sus lugares, tengan la amabilidad. Hemos estado oyendo en los últimos días noticias realmente escalofriantes, escenas dantescas, producto de lo que se ha llamado mentes demenciales o producto de maniáticos que han perdido toda sensibilidad y que poco o nada saben del valor de una vida. Y hemos oído de rescates que han conmovido a una familia, a una sociedad, a un país, porque casi en el último momento, cuando parecía que toda esperanza se había extinguido, finalmente se rompió el muro, la barrera divisoria, se suministró el oxígeno,
el agua, el alimento, el medicamento. Y ese pobre hombre o esa pobre mujer felizmente recibió el rescate. La Biblia nos presenta un cuadro sumamente llamativo, significativo e interesante. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén en la Biblia es la ciudad del gran rey, la ciudad del sacerdocio, la ciudad del culto, la ciudad de la ley, la ciudad de la alegría, de la fiesta, de la alabanza. Jericó, una ciudad pagana, libertina, idólatra. Descender de Jerusalén a Jericó significaba darle la espalda a Dios e ir en pos de lo mundano, de la fantasía y el espejismo. Un hombre, tal vez picado por la curiosidad o sencillamente habituado a las diversiones mundanas en Jericó, iba descendiendo por el camino. Pero justo en ese transitar cayó en manos de ladrones. Estos le asaltaron, le despojaron de sus bienes, le golpearon sin misericordia y le abandonaron a la vera del camino, dejándole en un estado moribundo. ¿Qué esperanza había para aquel hombre? ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál la alternativa? Pero el relato de la Biblia nos cuenta que de repente apareció por el camino un sacerdote. El sacerdote era el representante de la religión oficial. Él leía en su libro sagrado, en la Torá hebrea, que si encontraba al buey o el asno de su vecino caído en un hoyo, debería rescatarlo. Pero este sacerdote había llegado a tal estado de insensibilidad e indiferencia que ni siquiera viendo a un pobre hombre, un hombre desangrándose y a punto de morir, fue movido a misericordia, sino que dice la palabra que viéndole siguió de largo. La sangre seguía saliendo, las fuerzas le faltaban, su mirada estaba borrosa y ahora la muerte estaba más cercana de aquel miserable. De pronto apareció en el camino un levita. Era el ayudante del sacerdote, era el de la obra social, el que ayudaba a las viudas y los huérfanos y atendía a los pobres en la ciudad. Tal vez este hará algo, pensó seguramente aquel pobre herido. Pero para su desgracia y decepción, el relato de la Escritura nos cuenta que el levita, viéndole, también pasó de largo. Esto nos habla de la religión y la sociedad en su conjunto. Aquel hombre herido nos habla de la humanidad que ha caído en las garras de Satanás, que ha caído en el abismo del pecado, y el hombre espera que la religión le ayude, que la sociedad le socorra, que el moralista le aconseje, que el parapsicólogo le extienda, o en el peor caso se consulta al agorero o al hechicero.
pero cada uno tiene demasiadas ocupaciones. Cada quien tiene sus propios intereses, está atendiendo su propia empresa, está pensando en sí mismo, en su figuración, en su grandeza, en su fama, en su popularidad. Así que le importa un bledo si hay un pobre hombre muriendo a la orilla del camino. Él seguirá de largo, porque es que en la religión ni en la sociedad no hay misericordia, solamente amor al dinero, amor a la filosofía, amor a los bienes materiales. Y así está nuestro hombre, y así está nuestra mujer hoy, y nuestra juventud, y nuestros ancianos, y nuestros niños, a la orilla del camino de la vida, con la esperanza en un movimiento religioso, porque es más tradicional, o más elegante, o más antiguo, con la esperanza en la sociedad, con la esperanza en los consejeros de turno, pero todo es en vano y el hombre sigue muriendo. Pero afortunadamente la palabra o el relato bíblico no termina allí, y dice que por aquel camino entonces también pasó un samaritano. Era un extranjero. No se nos dice que era sacerdote o que fuera levita, pero sí dice que cuando vio al herido fue movido a misericordia. ¡Gloria a Dios! Porque hay momentos en que no importa el cargo, hay momentos en que no importa el título religioso o académico, hay momentos en que lo que importa es la misericordia de Dios. Este samaritano es la figura perfecta de Jesucristo, el Rey de la Gloria. Así que miró al herido, bajó de su cabalgadura y tomó aceite y vino de sus enseres de caminante y se acercó al miserable y vendó sus heridas. Comenzó a curarlo con extremada ternura y puso aceite y vino en sus heridas. Como si eso fuera poco, luego lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y allí cuidó de él. La religión ha pasado por tu lado, la sociedad ha pasado por tu lado, la política ha pasado por tu lado, tus amigos han pasado por tu lado, pero han seguido de largo. Pero en esta tarde el samaritano se ha detenido aquí. Bajó de su cabalgadura, pero no una cabalgadura como la que solemos imaginar, de pronto un bello corcel. No, él descendió de su cabalgadura celestial. Jesús vino desde el cielo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Isaías lo había dicho: he aquí, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Y había dicho también el mismo Dios: en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente.
Así que en el pesebre estaba Dios, porque Dios fue manifestado en carne. En el templo a los 12 años estaba Dios en Cristo. En el Jordán, cuando Jesús fue bautizado, estaba Dios en Cristo. Y Dios en Cristo le dio la vista a los ciegos, soltó la lengua de los mudos, hizo oír a los sordos, levantó a los paralíticos y resucitó a los muertos. Dios visitó su pueblo. Pero ya había escrito Moisés muchos años antes diciendo: ¿quién como el Señor o el Sadai, nuestro Dios, que cabalga sobre los cielos para tu ayuda? Él descendió de los cielos, bajó de su cabalgadura el cielo, tomó al hombre que estaba caído en el pecado. El aceite es figura del Espíritu Santo, el vino es figura de su sangre preciosa. Por eso en esta tarde estamos contentos en el mesón de la alegría, porque el mesón es una figura de la iglesia y el mesonero es una figura del pastor. Yo no sé cuántos han llegado heridos a este mesón y a cuántos el Señor les curó las heridas y las vendó con ternura y con amor. ¡Aleluya! Hemos sentido el gozo del Espíritu Santo y hemos sentido la limpieza del pecado por su sangre preciosa. Pero algo más, Pablo dice que estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Él bajó de su cabalgadura, tomó al hombre que estaba caído, lo vendó, le curó las heridas, pero luego dice, lo puso en su cabalgadura. O sea que en esta tarde estamos sentados en lugares celestiales con Él. ¡Gloria a Dios! A esto se le llama un rescate oportuno. ¡Oh, qué alegría! Es posible que no seamos poseedores de un vehículo último modelo. Tal vez no tengamos una cuenta bancaria significativa. Tal vez nuestro nombre no aparece siquiera en los periódicos, revistas, ni nuestros rostros aparecen en las señales de televisión, pero nuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Dale ese aplauso fuerte al Dios de la gloria. ¡Gloria al Señor! Yo quiero decirte que el samaritano se detuvo aquí ahora. Aquí todavía hay gente herida, gente angustiada, gente a quienes la religión no les ha podido ayudar en nada. El mundo está dominado por tres poderes principales: política, dinero y religión.
pero la iglesia está dominada por el poder de Jesucristo. Y ese poder se mueve ahora aquí. Al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí donde estaba el desorden, el Espíritu de Dios se movía para ordenarlo todo. Allí donde está el hombre herido, la mujer herida, la persona en desgracia, en las garras del vicio, en la prisión de Satanás, allí se mueve el poder del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. A ver, un libertado que le dé gloria a Dios. A su nombre la gloria, a su nombre la alabanza. Así que el herido fue llevado al mesón. Allí se puso en unas manos nobles y buenas, las del mesonero. Por eso debemos amar a los ministros y apoyarlos, identificarnos con ellos. Son los cuidadores de la iglesia. Pero les dije que este mensaje es un rescate y un regreso oportuno. Así que el samaritano allí en el mesón dio instrucciones al mesonero y le entregó 2 denarios en sus manos. Le dijo: cuídamele, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Un denario en la Biblia es el salario de un día de trabajo. 2 denarios, 2 días de trabajo. Pero también la Biblia nos dice que 1000 años son como un día delante de Dios. Y justamente han pasado ya 2000 años desde que ocurriera este incidente, lo cual nos dice a las claras y sin añadir mayores comentarios que el samaritano viene otra vez. ¡Aleluya! Pero ya no viene a curar heridas, ya no viene para rescatar a aquel que está ya caído en el pecado. Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ahora viene para salvar a los que le esperan. ¿Alguien aquí espera a Jesucristo? A su nombre la gloria. Aleluya. Si algo gastas de más, oído predicadores, oído evangelistas, oído ministros, si algo gastas de más, aunque yo lo pagué todo, lo di todo, lo entregué todo, pero si algo gastas de más, ese pequeño esfuerzo para ir a evangelizar, ese poco de nuestra vida que ponemos en la mano de Dios, ese pequeño sacrificio, que de pronto representa dejar una iglesia linda como esta para ir a formar parte de una nueva obra que se abre en la ciudad.
ese pequeño esfuerzo de dejar este grupo de alabanza o el coro o la directiva de escuela dominical para ir a una montaña, para ir a un pueblo lejano, ese pequeño esfuerzo, eso poco de más que hagamos, Él nos lo pagará cuando regrese. ¡Aleluya! Jesús dijo algo muy interesante con relación a estos acontecimientos. Mira la higuera, cuando ya florece, es la señal que el verano está cerca. La higuera es una figura de Israel y comenzó a florecer como Estado independiente el 14 de mayo de 1948, cuando recién había concluido la Segunda Guerra Mundial. Ya había pasado lo de Hiroshima y Nagasaki. La famosa, la tenebrosa bomba atómica había hecho algo terrible y horroroso. Y los mismos Estados Unidos habían participado de eso. Pero también dijo Jesús, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación en la Biblia son 40 años. De 1948 a 1988 serían esos 40 años. Y estamos en el 2001, aunque nuestro calendario es tergiversado y no es tan ajustado como el judío, pero aunque aproximadamente tendríamos entonces una diferencia de 13 años que han pasado ya desde el tiempo que Jesús dijo que no pasaría esa generación. ¿Por qué esto? El Señor también lo había dicho: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Estamos viviendo en la prolongación de la misericordia de Dios. Estamos viviendo por la gracia divina. Y las almas que hay aquí esta tarde están viviendo en el último momento de la gracia de Dios. Por lo tanto, todavía para usted hay un rescate oportuno. Y lo que ha ocurrido esta semana y seguirá sucediendo será una terrible voz de alerta de parte de Dios, para indicarnos que las señales del fin se están cumpliendo. Los árabes seguirán hostigando a las Naciones Unidas, porque el objetivo principal de los árabes son los israelitas. Pero como no han podido con ellos, en el año 67, 120 millones de árabes sufrieron una vergonzosa derrota por 2 millones de judíos. Y ellos saben que no hay manera de enfrentarlos directamente, pero ahora lo hacen atacando a quienes han dado el voto por Israel. Y se teme una terrible conflagración a nivel internacional. Pero en medio de estos hechos y sucesos sangrientos se va cumpliendo la profecía: y el que ha de venir vendrá y no tardará.